Hola a todos que están aquí escuchando una vez más un nuevo capítulo de Por Algo Pasó. Damos gracias a Dios primeramente por poder estar aquí juntos compartiendo una historia nueva, una historia de vida que sabemos que va a tocar corazones, va a hablar a muchas vidas, como lo ha hecho también con nosotros. Así que bienvenidos. Bienvenida hoy con el estreno de Nelly Trabanino de López. Así que bienvenida. Gracias. Nos acompaña en este podcast, Nelita. Así es. Bueno, pues muy contenta, la verdad, de estar pues aquí enfrente de cámaras, aunque hemos estado sirviendo, ¿verdad? Ya con el equipo. Y pues... pero toca, como dice Melissa. Así que estamos dispuestos y estamos listos. Estamos listos en esta tarde. Y tenemos un invitado especial, Nelly. Así es. Él es Christopher Blas Bueso, así que está Bienvenido con nosotros para compartir su historia de vida. Christopher, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Que el Señor ha presentado para que nosotros podamos hablar de lo que Él hizo, ¿verdad? Nuestras vidas, esperando de que esto que ustedes vayan a escuchar, ¿verdad? A continuación sea para edificación. Si usted está sintiendo algo de lo que puede haber sentido en todo este proceso, sea el Señor hablándole, ¿verdad? Muchas gracias, Melissa. Así es. Bienvenido, ¿verdad? Y bueno, para dar inicio a esta historia, cuéntanos, Blas, de dónde eres, qué edad tienes, cómo fue un poco, ¿verdad? Tu infancia. Ok. Sí, actualmente tengo 31 años de edad, ¿verdad? Yo soy de aquí, de San Pedro Sula. Me crié en distintas colonias. Esas colonias con ciertos problemas, ¿verdad? Como por ser colonias peligrosas, ¿verdad? Colonias en donde el ejemplo tal vez no era tan favorable para un niño. Pero gracias al Señor estamos aquí, ¿verdad? Y pudimos sobrevivir y aprender de todo eso. Pero para contarle un poquito sobre mi familia, nosotros éramos 4 hermanos, ¿verdad? Mi hermano mayor, mi hermana mayor, yo que soy el tercero, y mi hermano Anthony, el menor, mi papá y mi mamá, pero nosotros teníamos bastante apoyo por parte de mi abuela. Mi abuela nos apoyaba porque a ella, gracias a Dios, mis tíos le apoyaban económicamente y ella de la misma forma nos ayudaba a nosotros. Mi papá y mi mamá, pues mi papá trabajaba, ¿verdad? Él tenía su trabajo estable. Mi mamá se hacía cargo de nosotros. Mi hermano mayor solamente era hermano por parte de mi mamá, ¿verdad? De nosotros. Y eso es un punto clave, ¿verdad? Para lo que les voy a contar en lo que vamos a seguir en esa plática. Porque mi hermano mayor tuvo mucha influencia en cuanto a lo que pasó en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces nos criamos en una familia, podría decirse con escasez, pero esta escasez no era debido a la falta de recursos, sino que era debido a una mala administración de lo que teníamos, ¿verdad? Debido a que mi papá y mi mamá tal vez sus decisiones no eran las correctas, ¿verdad? O las más adecuadas para la crianza de mis hermanos y la mía. Entonces fuimos creciendo, ¿verdad? No era una familia meramente cristiana, una familia que buscara al Señor. Había cierta violencia, ¿verdad? Entre mi papá y mi mamá, tal vez discusiones entre ellos y cosas así, ¿verdad? Cosas que suceden cuando el Señor no es el centro de un hogar, como veníamos platicando. Entonces, en lo que fuimos creciendo, mi hermano Ángel también creció. Mi hermano era un poquito mayor que nosotros, pero mi hermano comenzó a tener comportamientos o actitudes incorrectas debido a que les mencionaba que él solamente era hijo por parte de mamá y no de papá. Entonces, su comportamiento fue tornándose un poco agresivo, ¿verdad? Debido al entorno, como les mencioné. El entorno era un entorno en donde yo he comentado bastantes veces de que el ejemplo o los ideales, ¿verdad? Las personas que me rodean influyen mucho en cuanto a lo que yo absorbo y lo que yo veo. Y el comportamiento también. Entonces, mi hermano mayor comenzó a tener estas actitudes, entonces yo comencé a crecer, a estar conviviendo con mi hermana y mi hermano menor. Recuerdo que había mucha violencia por parte de mi hermano hacia mi papá, ¿verdad? Yo
todavía recuerdo, ¿verdad? Y eso lo hablo a menudo con mi esposa, para reflexión de algunos temas que no queremos que ahora se repita, ¿verdad? En nuestro matrimonio. Cómo me despertaba en las madrugadas escuchando cómo mi papá pedía ayuda, mientras mi hermano mayor lo golpeaba fuertemente, ¿verdad? Entonces, este ejemplo de violencia y de escasez, ¿verdad? Fueron formando cosas negativas en mí, ¿verdad? Y tuve que irme formando de esa forma, valga la redundancia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Ángel, mi hermano mayor, ya la violencia no era únicamente con mi papá, sino que también con mi mamá. Venía y tal vez mi mamá quería detenerlo cuando él quería golpear o agredir a mi papá. Todo esto yo lo absorbía, lo miraba, toda esta violencia. Un niño de esa edad bien tenía yo unos 9, 8 años. Sí. ¿Verdad? Toda esta violencia yo la veía. Mi papá también tenía actitudes que no eran correctas, mi mamá por su lado. Mi papá tenía problemas con el alcohol, ¿verdad? Él tenía su trabajo estable, pero él al finalizar el día de trabajo lo que hacía era irse para la casa, compraba su bebida y tomaba. Y muchas veces ese dinero era necesario para otras cosas y él no lo usaba, no necesario, sino que en el alcohol. Y mi mamá también tenía sus problemas ahí con algunas adicciones, ¿verdad? Diríamos entonces que cuán importante es el entorno de un niño, ¿verdad? Porque asociándolo a lo que tú estás hablando ahorita, y que se da mucho, ¿verdad? En nuestra sociedad, cuán importante es el entorno, ¿verdad? Que rodea a nuestra niñez, ¿verdad? La atención que podamos darle, ¿verdad? Sí, y eso fue algo que pasó en mi caso, de que el ejemplo que vi no era el correcto, ¿verdad? Hemos conocido de casos tal vez de que hay personas que, no importando este ambiente hostil, logran hacer algo bueno con su vida, pero esta es la excepción a la regla. Normalmente siempre nuestro entorno influye. Sigue el patrón, ¿verdad? Que están viviendo, y en ese momento eso fue, digámoslo así, lo que inició el patrón luego que tú diste a conocer, ¿verdad? En tu adolescencia. Cuéntanos entonces ahora, ya sabemos que hubo violencia, que estaba papá, mamá, hermanos, pero había muchas situaciones ahí que podían estar afectando, ya estaban afectando desde ya tu área emocional, tu crecimiento. Entonces, ¿cómo viene a ser ahora a raíz de eso tu adolescencia? ¿Verdad? Sí, en mi adolescencia pasó un suceso, ¿verdad? Que fue un detonante. Que fue un detonante, que fue con todo este cúmulo de malos ejemplos y malas experiencias y todo esto que yo absorbía, sumándole a esto, ¿verdad? Mamá se pone muy mal de salud, ¿verdad? En este periodo de la adolescencia, como usted menciona. Y recuerdo yo, ¿verdad? Brevemente, que estaba en una reunión y me invitaron, creo que había un grupo de crecimiento, una célula, creo que de la iglesia Cosecha. Y yo fui y mi mamá estaba gravemente enferma, ¿verdad? En este proceso de la adolescencia, porque a pesar de toda esta violencia, siempre habían lugares en donde se hablaba del Señor, aunque uno no los busca, ¿verdad? Pero siempre están ahí. Y cuando uno necesita, cuando se acaban las opciones, ¿verdad? El Señor, nosotros comenzamos a ver al Señor, lastimosamente. Y en esa vez yo tenía como 11 años o más, ya había pasado cierto tiempo de toda esta violencia, y había crecido, 11 años y medio. Y en esto sucede que mamá se enferma, voy a esta reunión, y en esa reunión están orando por sanidad. Y me preguntan preguntan abiertamente si habrá alguna persona que necesita oración por sanidad. Entonces yo recordé el caso de mi mamá. Entonces yo le digo a ellos que oren por mi mamá. Ellos oran, pasa toda esa noche y el día siguiente quiero visitar a mi mamá, ¿verdad? Vamos a visitar a mi mamá. Mi hermana estuvo pendiente de todo este proceso, yo no, ¿verdad? Blanca sí. Entonces yo voy el día siguiente, la acompaño. Ella se queda abajo, solamente puede pasar una persona. Yo paso, subo, ¿verdad? Ya me dicen en dónde está ubicada mi mamá, en tal habitación, en tal camilla. Y cuando yo entro a la habitación donde ella está, yo no la reconocía, ¿verdad? Porque ella tenía problemas de diabetes, tenía problemas creo que con el colon, distintas cosas que hicieron que ella, no sé qué pasó, pero ella no se veía igual, ¿verdad? Claro. Entonces cuando yo la veo, más o menos la reconozco, ella me dice, hola hijo, bueno, yo le digo, hola madre, hola mamá, y ella comenzó a convulsionar, y en eso me dicen que bajen, ¿verdad? Eso fue crucial, lo que les estoy contando fue crucial para mí. Me dice que baje, bajo, y cuando estoy ahí abajo le digo a mi hermana Blanca, mira que mi mamá se puso mal, y
piden la persona adulta que anda con nosotros, entonces Blanca sube, yo me quedo abajo orando, ¿verdad? Yo me quedo abajo hablando con el Señor, con ese Dios que dijeron de que podía sanar a mi mamá. Entonces yo recuerdo que le dije, Señor, si mi mamá se sana, uno ofrece y ofrece, ¿verdad? Sí. Señor, yo voy a hacer esto. Y el momento que termino de orar, mi hermana bajó, ¿verdad? Mi hermana bajó y me dice que mi mamá había muerto, ¿verdad? Que mi mamá murió. Entonces eso fue algo que marcó mi vida y eso trajo origen a otras cosas. Sí, claro. Porque estamos hablando que eras un adolescente, o sea, de 11, 12 años, ¿verdad? Me imagino que sí, muy impactante. Se escucha muy impactante este episodio, ¿verdad? Que sucedió en ese momento. Sí, claro, y marcó tu vida. Correcto. Después de eso, habría que sacar adelante lo del velorio de mi mamá. Recuerdo esto, que cuando está sucediendo esto, una pérdida tan grande, porque creo que humanamente no hay una pérdida tan grande como la pérdida de una madre, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esto, yo no lo asimilaba. Yo estaba haciendo cosas, actividades y todo. Mi mamá estaba en un ataúd, ¿verdad? Estaba siendo velada, pero yo no lo asimilaba. El momento crucial, ¿verdad? El momento duro es cuando ya está el proceso del entierro, donde uno asimila, ¿verdad? Sí. Recuerdo que esa primera noche sin mi mamá comenzó a llover muy fuerte, ¿verdad? Y solo estábamos los 3 hermanos. Papá estaba, creo que alcoholizado por alguna de las esquinas de la casa. Mi hermano no estaba. Entonces teníamos miedo, éramos 3 niños, ¿verdad? Pequeños. Tenía 11 y medio o 12 años. Entonces, en ese momento recuerdo de que solamente nos abrazamos los 3, ¿verdad? Para darnos apoyo mental entre los 3. Porque cuando no está papá, cuando no está mamá, cualquier persona hace acciones, ¿verdad? Sí, pero no para ayudarle, sino que para propasarse, ¿verdad? Entonces entendíamos la necesidad o la falta que ella nos iba a hacer en el transcurso de nuestras vidas. Wow. Y bueno, y estando ya en esa situación, que me imagino que fue difícil, ¿verdad? Estaban con duelo. Era la persona que estaba como atenta a ustedes, a sus necesidades emocionales, en vista que papá y hermano, ¿verdad? Mayor estaban como con esa violencia y esa situación de adicciones. ¿Qué pasó, verdad? Con estos niños siendo adolescentes ya, ¿qué pasó en ese transcurso de la vida, digámoslo así, con ustedes, verdad? Ok, después de eso pasa todo lo del velorio, lo del entierro, y no pasaron ni 5 días cuando recuerdo que mi hermana, nosotros nos dividimos las actividades para poder salir adelante, ¿verdad? Mi hermana hacía esta labor, yo hacía la otra labor y mi hermano, ¿verdad? Anthony, lo cuidábamos. Pero, ¿qué pasa? Pasa que de repente, 5 días después aproximadamente, Blanca estaba lavando ropa, yo estaba en otras actividades, creo que estaba dentro de la casa, y en eso entraron, ¿verdad? Entraron los policías en nuestra casa, interrumpieron, porque nos llevaban, creo que parte de nuestra familia, creo que ellos habían considerado a bien el llevarnos al INFA, ¿verdad? Porque papá no estaba de una forma completa disponible para nosotros, mamá no estaba. Entonces esa vez nos sacaron, ¿verdad?, de la casa a mi hermana, a mi hermano y a mí, y ahí comenzó todo lo del INFA, ¿verdad? Nos distribuyeron, Blanca se vino aquí para San Pedro y Anthony y yo para El Progreso, ¿verdad?, separados. Sí, lo duro de todo eso es que no importando lo disfuncional que pueda ser una familia, un niño se acostumbra a ese núcleo, ¿verdad? Y nosotros ya no teníamos eso, sino que estábamos dispersos. Saber que sea como sea, había existido una familia y que ahora ya no había, ¿verdad? Eso me recuerdo yo que me ponía en las bancas de ese lugar del INFA, a solas, recordando lo que había sido mi familia. Porque un niño siempre saca momentos positivos, incluso en lugares hostiles, ¿verdad? Y todo eso influyó a que paso a paso mi corazón se fuera volviendo duro, ¿verdad? Mi corazón se fuera volviendo duro y comenzara a ver normal la violencia. Entonces, recuerdo de que en el INFA hubieron muchos sucesos, ¿verdad? Muchos sucesos que pudieron haber sido injustos o pudieron haber sido
que marcaron nuestra vida, porque éramos 2 niños, mi hermano y yo, 2 niños que necesitaban de sus padres y ya no estaban. Sí. Necesitaban esa protección, ¿verdad? Pero estaban juntos, entonces también, tú y tu hermano estaban juntos en el mismo... Es correcto, Anthony y yo permanecíamos juntos. Hermano menor, exacto. Sí. Ya. Ok, y estando en el INFA, ¿verdad? Que es un instituto que apoya a la niñez en nuestro país, ahora pues está con otro nombre, tengo entendido. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Verdad? Sé que pasó esa etapa y ustedes cada uno, ¿verdad? Empezó a tener otras condiciones, ¿verdad? Cada uno, claro, por aparte, en algún momento juntos, pero también por aparte. Correcto. Después del INFA, creo que mi papá, no sé, yo creo que a lo mejor, por lo que entendí, que mis tíos se dieron cuenta de la condición, ¿verdad?, de nosotros, y movieron todo nuevamente para que nosotros pudiéramos salir del INFA, ¿verdad? Pasaron aproximadamente de 3 a 4 meses, si mal no recuerdo, para nosotros ahí, alejados de todo, porque estábamos en una ciudad alejada, ¿verdad? Nosotros somos de San Pedro y estábamos en el Progreso, entonces separados, ¿verdad?, de nuestro círculo. El ambiente ahí suele ser por momentos incómodo. Obviamente un niño, sus padres no están, y donde usted ponga un niño sin sus padres, usted sabe cuál es la reacción. Sí. Después de todo eso, nosotros volvemos a la colonia, ¿verdad? Pero la colonia ya tenía otro tipo de matices en cuanto a los jóvenes con los que nosotros, en términos de meses, ellos comenzaron a adoptar otro tipo de comportamiento, más de bailes, discotecas, cosas así, pero esto más que todo local, ¿verdad? Un ambiente hostil. Entonces, pero hasta ese momento, mi hermano mayor, ¿verdad?, Ángel, todavía estaba, ¿verdad? Y Ángel ponía cierta como barrera, ¿verdad? Porque en el ambiente donde yo crecí, era un ambiente hostil, donde los ejemplos no eran ejemplos, ¿verdad? Donde un niño puede decir, pensar en estudiar o pensar en ser productivo, ¿no? Sino que el ejemplo es totalmente lo contrario, claro, ¿verdad? Entonces, pero Ángel ponía cierta barrera entre nosotros y este mundo. Pero recuerdo de que un día Blanca igual estaba otra vez lavando ropa, ¿verdad? Y llegó una noticia ahí y Ángel, mi hermano mayor, se fue, ¿verdad? Y de ahí en adelante nunca más volvimos a ver a mi hermano mayor, a Ángel, ¿verdad? Yo asumí que él falleció o no sé qué le pudo haber pasado, ¿verdad? Porque nunca más lo volví a ver. Yo les comenté a ustedes toda esta cultura que él tenía de violencia, ¿verdad? No sé si esto pudo haber traído resultados trágicos para su vida, pero lo que sí es que nunca más volví a ver a mi hermano mayor, ¿verdad? Y eso fue al regresar a la colonia. Ok, estando ahí, pues igual estaban todavía jóvenes, adolescentes, ¿verdad? ¿Qué pasó con ustedes? O sea, ¿llegó alguien, algún familiar? Sabemos que independientemente estaban ahí pendientes, pero no tan como ustedes de repente querían, ¿verdad? Correcto. Como mamá y papá. Entonces, ¿quién pudo estar ahí con ustedes, dar ese apoyo, ¿verdad? Para que ustedes pudieran salir adelante en medio de la situación en la que estaban pasando. Es correcto. Primero hubo una persona, ¿verdad? Y era tía por parte de mamá. Ella nos trajo para aquí, para Tulián Río, ¿verdad? Entonces recuerdo que ese día ellos llegaron y nosotros hicimos maletas y todo. Y salimos de nuestra colonia, ¿verdad? Y fuimos para Tulián Río. Ahí el ambiente no era como yo me lo imaginaba, ¿verdad? Ya no tenemos mamá, ¿verdad? Mi hermano mayor ya no está. Papá todavía no reacciona. Solo está mi hermana y mi hermano mayor y mi hermano menor. Entonces nosotros comenzamos a vivir con mi tía en Tulián. Pero ahí había mucha escasez y donde yo estaba había escasez, ahí había más escasez todavía, ¿verdad? Y el ambiente no era el mejor tampoco, los ejemplos tampoco eran buenos, primos, ¿verdad? Etcétera. Ya cuando no está mamá y papá hay un problema porque ya no hay quien lo cuide o quien lo defienda o quien diga no, con el niño, con el niño no, ¿verdad? Yo no tenía esa persona. Bueno, no pudimos estar mucho tiempo con ellos. Nosotros tuvimos que volver. Recuerdo que mi hermana, ella dejó que regresáramos con Anthony. Yo tenía bien como unos
13 años iba a cumplir. Todo esto fue muy rápido, lo de mi hermano, lo de mi mamá, lo de mi hermano. Entonces, recuerdo, hay una imagen que no sale de mi cabeza, pero obviamente el Señor ya ha sanado cosas, pero no sale eso de mi cabeza. Es nosotros venir, mi hermanito y yo, ¿verdad? Venir, yo como casi con 13 años y mi hermanito con bien unos 9 años, venir caminando por esa calle larga de Tulian Río, ¿verdad? Con nuestras maletas solos. Entonces, no sabíamos dónde íbamos a dormir, no sabíamos qué íbamos a comer, solo con los pasajes. Wow. Entonces, yo recordé, ¿verdad? Que teníamos un tío en cierto lugar. Entonces le dije a mi hermanito, Anthony, hay que reaccionar. Resolver. Hay que reaccionar porque ante el dolor forma a las personas, forma el carácter, y ante el dolor usted tiene que reaccionar, ¿verdad? Entonces, nosotros nos fuimos para donde esa persona, pero esta persona me dice, cuando yo le digo de que mamá falleció, le cuento todo lo que ha pasado con la familia, me dice de que él solamente puede tenernos esa noche y él tenía una panadería, darnos pan con agua. Entonces nosotros comimos y el día siguiente lo que hicimos fue buscar nuevamente en nuestra colonia, y es donde habíamos salido a buscar a mi papá, ¿verdad? Y a mi abuela, porque todavía están en la historia, mi papá y mi abuela. Ellos, entonces yo fui a buscar a mi papá y a mi abuela. Cuando voy a buscarlo, él no lo encontré. Entonces lo que hicimos con Anthony es volver a nuestra casa, ¿verdad? Pero ya estaba vacía, estaba sin nada. La casa estaba vacía, ¿verdad? Les comento que era un lugar hostil, entonces la casa estaba vacía, no tenía nada. Comenzamos a poner unos cartones con Anthony ahí, mi hermano menor, para poder dormir. Esa noche dormimos ahí y yo me enfermé, ¿verdad? Y todavía puedo verme a mí ahí tirado enfermo y mi hermano menor cuidándome, solos, ¿verdad? Sin quien nos cuidara. Entonces, eso marcó ciertas cosas, ¿verdad? En la historia de nuestras vidas. Okay. Christopher, y escuchando todo, ¿verdad? Entendemos que ahorita pues tenías ya unos 13 años, hablaste ahorita. Correcto. Pues de repente a esa edad uno pues está muy niño, ¿verdad? Aún en sus pensamientos, en sus comportamientos, pero había algo ahí que te decía algo de aquel Dios que habías escuchado, o no resonaba algo en tu cabeza todavía a esa edad. Sentís que, y aparte de eso, todas esas cosas que fueron sucediendo, pues independientemente de tanto dolor, ¿verdad? Podemos decir el día de hoy que todas esas cosas sumaron, ¿verdad? Sumaron para bien en la vida de nosotros. Sí, entonces, la idea de Dios, ¿verdad? Yo tenía una idea, yo estaba molesto con el Señor, estaba molesto con Dios porque yo clamé, hablé con Dios y Dios no me escuchó. En ese momento yo creí que Dios no había escuchado y había permitido todo eso que le he mencionado, ¿verdad? Hasta el punto en donde nosotros ya estamos nuevamente ahí, pude encontrar a mi papá, volvimos a hacer una casa, volvimos a hacer un hogar ahí, los tíos ayudaron otra vez a poner muebles, a poner cosas en donde vivíamos. Siempre íbamos donde mi abuela a traer comida, ¿verdad? Entonces Blanca volvió con nosotros. Estaba Blanca, estaba mi hermano Anthony, estaba yo y estaba mi papá nuevamente en la casa, ¿verdad? La idea de Dios no resonaba en mi cabeza. ¿Y qué pasa? En todo eso nosotros nos fuimos formando solos, viendo cómo mi papá, en vez de aportar y ayudar, ¿verdad? Yo entiendo que las adicciones, ¿verdad? Son complicadas. Entiendo de que esto domina muchas veces a los padres, ¿verdad? Y los padres no pueden dar la atención que deberían de dar a sus hijos, ¿verdad? Espero que mi historia sirva para que los padres que tal vez no están haciendo las cosas de forma correcta puedan ver de que en las decisiones que toman afectan a esos niños, ¿verdad? A esos hijos que necesitan de un padre. Así es. Y entonces, estando ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, pasó el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros seguíamos visitando a mi abuela. Pasó el tiempo, y en lo que pasó el tiempo, una mañana, porque nosotros solíamos ir de madrugada, antes de que mi papá se fuese a trabajo, mi papá nos llevaba ya sea a alguno de los hermanos, ya sea Blanca, a Anthony o a mí, íbamos con él, traíamos la comida y la llevamos para la casa, ¿verdad? Y él después iba a trabajar. No teníamos escasez por falta de recursos, sino que
por no usarlos de forma correcta, ¿verdad? Entonces, tuvimos que convivir con todo esto, mis 2 hermanos y yo, y el ambiente era hostil, como les comento. Y yo comencé a querer encajar en este ambiente hostil, ¿verdad? Querer comenzar a frecuentar los lugares que estas personas frecuentaban, salir con ellos, comenzar a usar cosas que estas personas usaban, como drogas o bebidas, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginan, un niño de 14 años ya sin una persona, que su papá no está de forma completa con él, su mamá no está, no hay un ejemplo responsable a seguir, sino que lo que uno ve es, ¿verdad?, el otro ejemplo. Entonces comencé a relacionarme con estas personas, comencé a frecuentar los lugares que estas personas frecuentaban, ver violencia, ver cosas que forman a una persona, pero no para ser alguien de bien, sino que para ser una persona que lastima y daña a los demás, ¿verdad? En todo esto, pasando el tiempo, una de estas madrugadas, como le comento, fuimos donde mi abuela a traer la comida, y recuerdo de que por la ventana, ¿verdad?, pudimos ver en el mueble, nosotros estuvimos, va de hablar para ver si mi abuela salía, y no salía. Entonces, en eso vimos en el mueble, por la ventana, y ahí estaba mi abuela, muerta, había muerto en el mueble, sola, era una persona adulta. Entonces, todo eso trajo la intervención directa de mis tíos, ¿verdad?, por parte de papá. Recuerdo que mis tíos llegaron al velorio, llegaron a todo este proceso del entierro de mi abuela. Y la primera vez que interactué con mi tío Román, desde la primera vez que yo pude hablar con él, ¿verdad?, yo miraba algo distinto, ¿verdad? Lo miraba a un hombre que yo tenía algunas secuelas de toda esta violencia, ¿verdad? Incluso en estas secuelas él pudo entenderme, él pudo aconsejarme, y yo lo comenzaba a ver como una figura paterna, que yo podía escuchar, Entonces pasó todo esto, hicieron los arreglos, pasó el velorio, pasó el entierro, tomaron una decisión, mis tíos tomaron una decisión, y la decisión era sacar a mi papá de ahí, ¿verdad?, y hacer que él estuviera de forma completa en un lugar en donde él fuera rehabilitado. Entonces, él no aceptó esta ayuda, sino que él se escapó de ese lugar y se fue nuevamente para la casa. Entonces, mis tíos, decepcionados al ver que mi papá no reaccionaba, lo que hicieron fue vernos a Anthony y a mí. Blanca ya no estaba con nosotros. Blanca había regresado aquí con la tía, como les mencionaba. Entonces, miraron a Anthony y me miraron a mí, mi hermano menor. Entonces decidieron llevarse a mi hermano menor y se llevaron a mi hermano menor para el puerto, ¿verdad? Y ahí Anthony estuvo lejos de mí, yo estuve solo, me enfrenté solo, esa vez ya estaba solo. Y lejos de apartarme, me acerqué más a esto, ¿verdad? A esto de violencia, bailes y todas estas cosas, vicios, drogas, ¿verdad? Pasó el tiempo y Anthony volvió. Lo trajeron nuevamente a visitarnos, ¿verdad? Y Anthony vuelve, y cuando lo veo distinto. Veo un niño distinto, no mi hermanito como tal, o sea, tenían otra conducta, tenía otra forma de intentar higiene y cosas que no era partidaria de nosotros, ¿verdad? Que nosotros no practicábamos. Entonces, pero cuando él llegó, ¿verdad?, recuerdo que él me ve drogado, y andaba drogado ese día, ¿verdad? Y hola, hermano, le dije. Entonces él me saludó, pudimos platicar, se quedó conmigo, ¿verdad? A pesar de que ya estaba en otro entorno, él no se alejó, sino que me reconoció como su hermano. Estuvimos juntos esa noche y él regresó, ¿verdad? Cuando él regresa, esa misma noche, como les menciono, ellos me llaman y ya me dicen, ¿verdad? Me dicen, esa llamada fue un antes y un después, porque me dice Anthony, hermano, yo sueño que te hacen daño, sueño que te matan, sueño que fracasás, ¿verdad? No quiero que te pase eso. Yo recuerdo bastante esa llamada. Entonces él me dijo, venite para acá, ¿verdad?
mi tío te va a apoyar y todo esto, un cambio. Entonces yo acepté, ¿verdad? Y el día siguiente yo salí de mi colonia y me fui directamente, ¿verdad?, al lugar que iba a ser el lugar que Dios iba a usar para transformar mi vida. Uh-huh. Y estamos hablando que Anthony era menor, ¿verdad? Era menor. Era el menor. Y era como Okay, siento, no sé si lo ves, Nelly, que en ese momento Dios lo está usando, ¿verdad? Exacto. Para darle como alerta, ¿verdad? Por la situación que él estaba viviendo. Entonces siento que también fue clave en la historia, ¿verdad? Sí. Sí, fue crucial. Importante la madurez, Sí. ¿verdad? De que podamos mostrar aún en las edades, porque a veces la edad no define cuán maduros podamos ser, ¿verdad? Sí. A veces del más pequeño podemos también aprender, ¿no? Cuando él te dice estas cosas, ¿verdad? Sabemos que, ya estaban tus tíos también ahí pendientes, ¿verdad? Así es. De cuál fue la decisión, qué es lo que hace, ¿verdad? Sé que hubo un antes y un después, como tú dices. ¿Qué fue entonces lo que vino luego, verdad? Ok, cuando yo ya estoy en ese nuevo entorno, ¿verdad?, en donde pude cambio de ciudad, en donde pude conocer nuevas personas, ¿verdad? El ambiente era distinto. Ahí las personas tenían sueños, ahí las personas se esforzaban, Sí. ahí las personas tenían apoyo, ¿verdad? Entonces yo comencé a absorber todo esto, comencé a adaptarme, comencé a ver cómo se comportaban, cómo hablaban, ¿verdad? Fui directamente a una iglesia, mi tío Román me recibe aquí en el puerto y él me introduce en la iglesia, yo comienzo a ver todo esto, cómo funciona la vida dentro de una iglesia. Yo aprendí todo esto, pero esto es un paso a paso, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Porque todo este daño, toda esta violencia, ¿verdad?, resulta no en algo positivo, ¿verdad? Yo puedo estar en un ambiente que el ambiente es bueno, pero yo seguir con cosas negativas, y eso me pasaba a mí. Sí. El Señor comenzó a trabajar en mí, ¿verdad? Porque una persona dañada daña a los demás, Claro. ¿verdad? Una persona que está dañada daña a los demás. Y para terminar esta cultura de daño, entonces mi tío lo que decide es hacer todo esto, preparar todo para que yo comience a llenar mi cabeza de cosas Bueno. buenas. Él me pone a estudiar, me pone a hacer distintas actividades. Yo comienzo a absorber y a aprender. Sí. Y esto fue moldeándome de una forma distinta, Claro. ¿verdad? Mi papá solía llegar a visitarnos a la iglesia. Entonces yo, como lo miraba sucio, lo miraba, ¿verdad?, en una situación complicada, lo que hacía era atenderlo, ¿verdad? Lo atendía, lo cuidaba, pero su forma de pensar era distinta a la mía. Habíamos, en el paso del tiempo, en este nuevo ambiente, Anthony y yo habíamos cambiado, ¿verdad? Dios había comenzado a lograr en nosotros, todavía faltaba mucho, faltaba bastante, ¿verdad? Pero eso fue el inicio de nuestra transformación. Y sé que estando ahí, ¿verdad? Porque conocemos esa parte de esa historia. Dios empezó, ¿verdad?, a tocar ese corazón, Paso a a moldear, como dices tú, un proceso, ¿verdad, Nelly? Que Ujú. no es todos, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Así es. Mientras estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Siendo moldeados por Dios en distintas áreas y de forma diferente. Sabemos que Dios ya estaba haciendo esa obra, ¿verdad? Y la sigue haciendo, como dices tú, ¿verdad? No fue fácil. Y podemos decir, entonces, ¿quién es Blas ¿Quién es Christopher Blas? ahora? ¿Verdad? ¿Quién Actualmente. es Christopher Blas ahora? Sí, mire que actualmente el Señor ha hecho cosas nuevas, ¿verdad? Y cosas que yo no me imaginé, ¿verdad?, que Él iba a hacer conmigo. Porque de venir de toda esta situación tan caótica, complicada, hostil, ¿qué se espera de un niño así? Sí. ¿Verdad? Pero el Señor transformó todo eso, ¿verdad? A medida lo iba conociendo, Él fue poniendo cosas distintas, fue atrayendo personas que sumaron a mi vida, ¿verdad? Ya les mencioné a mi tío Román, pero hubieron muchas más personas que sumaron a mi vida. Y actualmente, ¿verdad?, el Señor me permitió casarme, ¿verdad? El Señor me permitió continuar con mis estudios, porque toda esta cadena que les mencioné hizo que yo no pudiera culminar mis estudios desde los más básicos, ¿verdad? Entonces ahora yo estoy estudiando ingeniería electrónica. Wow. Aparte de eso, en mi trabajo todo fue gradual, Sí. ¿verdad?
Mi tío me puso a estudiar un técnico y de ahí todo comenzó. Trabajé en un departamento técnico hasta que al final, ahora, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Ahora soy su coordinador en un departamento técnico. Para que el Señor ha bendecido mi vida, ¿verdad? De una forma que yo no lo pensaba, ¿verdad? Claro. Y en cuanto a lo material, como les hablaba, o a los logros personales, y ahora ya no soy el mismo. Ya no soy la misma persona, ya no pienso igual. Mis pensamientos fueron aclarados por el Señor, ¿verdad? Mis acciones fueron mejoradas por el Señor, ¿verdad? Lo que Dios permitió en mí, o sea, es algo que no suele suceder, ¿verdad? Lo normal o lo común es que un niño que trae toda esta vivencia no termine bien, ¿verdad? Pero el Señor, a través de personas, a través de momentos, a través de situaciones, Él hizo, ¿verdad? De lo que no era lo que ahora se ve, ¿verdad? Una persona restaurada, una persona que es capaz de amar, una persona que es capaz de servir, ¿verdad? Así es. Pero eso, tienes esos dones que no sabías que tenía, ¿verdad? Pero eso ahora es en el Señor. Incluso Él trajo cosas nuevas a mi vida que yo no lo pensaba que era capaz de hacer. Era como el hablar en público y poder llevar su mensaje, ¿verdad? A través de lo que fue nuestras vidas. Porque muchas personas también están sufriendo, ¿verdad? Están sufriendo y todavía falta esa intervención de parte del Señor, ¿verdad? Y actualmente, ¿verdad? Nosotros podemos llevar esta palabra de ánimo para que los que están sufriendo sepan de que cuando se acaban las opciones, ¿verdad? Nosotros siempre dejamos a Dios como última opción, pero Él en su amor infinito, Él está dispuesto, ¿verdad? A poder restaurarnos y a hacer de lo que no era algo con propósito, ¿verdad? Exacto. Entonces hoy puedes decir, ¿verdad, Nelly? Como el título de este podcast. Ajá. Sí. ¿Sientes que por algo pasó? por algo todas pasó? esas Sí, cosas. sí, porque sin la muerte de mi mamá yo jamás hubiera salido de ese lugar. Yo en ese momento yo me sentía frustrado, me sentía decepcionado, que Dios no había escuchado. Pero si Dios permitió esto, ahora lo puedo ver con una mente fría. Si mamá no fallece, si mamá no muere, yo jamás hubiera salido de donde yo me había criado y había absorbido todas estas cosas negativas. El Señor permitió eso tan doloroso como la pérdida de una madre, para moverme del lugar y comenzar su obra transformadora en mí y en mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué mensaje le podríamos dar, Christopher? Esa es su cámara, para que usted les pueda decir a muchos jóvenes que están pasando o que han pasado por ahí, están en un momento crucial de sus vidas, no saben qué hacer, ¿verdad? Sienten que el mundo es el mundo, ellos contra el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que se siente cuando uno pasa todas estas cosas, como lo que hemos podido escuchar de ese poderoso testimonio en esta tarde. Entonces, ¿qué les podemos decir desde ese corazón que vivió todo eso? Excelente, sí. Lo que yo les puedo decir a todos ustedes que, al igual que yo, tuvieron una infancia dolorosa, que en sus vidas lo normal fue el dolor, ¿verdad? Que Dios usa el dolor, ¿verdad? Él no causa el dolor, pero Él usa estas cosas, ¿verdad? Como lo hizo conmigo. Y el Señor está dispuesto a recibirlos. Escuchen esto. Algo que a mí me afectó bastante fueron los ejemplos, los ideales. Lo que yo veía eran malos ejemplos. Si ustedes cambian su ejemplo, si ustedes cambian a quién ven como referente, toda su vida va a cambiar. Yo, cuando comencé a ver a Jesús como mi mayor referente, fue cuando todo cambió. Porque nosotros podemos lograrlo todo, podemos alcanzar las cosas, el Señor nos puede dar estabilidad, pero hay una gran realidad, que no vamos a poder solos. Jamás vamos a poder solos. Yo intenté muchas veces superarme, intenté muchas veces lograr cosas y no podía hacerlo. Hasta cuando yo tomé al Señor en serio, comencé a buscarlo a través de su palabra y comencé a seguirlo, fue que cuando menos lo imaginé, Él hizo prosperar mi vida, ¿verdad? Él prosperó todo lo que soy y Él lo seguirá haciendo, y Él puede hacerlo en tu vida. Tú que me estás escuchando, el Señor tiene un plan, un propósito,
Y el Señor, si en este momento el Señor ha tocado tu corazón a través de esta vivencia, o el Señor está tocando tu corazón, haciéndote saber que hay más personas que también han pasado lo que tú pasaste, pero el fin no tiene que ser trágico, el fin no tiene que ser doloroso, el fin no tiene que ser amargo, ¿verdad? Más allá del dolor que pasamos, tú y yo, ¿verdad? El Señor quiere usar eso para su gloria. Así es. Quiere usarlo para que otras personas vean de que Él puede darnos no solamente cosas materiales, sino que darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestros corazones, en mi corazón ahora, existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entendí que si yo tenía al Señor, lo tenía todo, incluso cuando no tenía nada. Incluso cuando no tenía mamá, papá, quien me ayudara. Cuando yo lo vi a Él como mi ejemplo o mi ideal, todo cambió. Si tú quieres que tu vida cambie, comienza a ver el ejemplo de Jesús, comienza a seguir a Jesús y tu vida va a cambiar. Así es. Wow, excelente. Bueno, creo que todos, ¿verdad? Hemos podido ver esa obra y sabemos, como dices tú, ¿verdad? Que no fue fácil, ha sido un proceso. Aún, ¿verdad? Estamos en proceso, todos. Paso a paso. Todos, paso a paso. Pero sabemos, y como dices tú, ¿verdad? Ahora sabes por qué pasaron tantas cosas. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por tenerte aquí hoy, por poder compartir este tiempo, que tú hayas compartido esas vivencias que tuviste en tu vida. Y damos gracias a Dios también, ¿verdad, Nelly? Por lo que, Así es. por lo que sigue haciendo. Así. Y bueno, muchas gracias, ¿verdad? A todos los que han estado ahí pendientes de este nuevo capítulo de Por Algo Pasó. Así que les invitamos, Nelita. Sí, gracias Christopher de nuevo, ¿verdad? Por exponerte en esta tarde y a todos nuestros seguidores, personas que están ahí. Gracias a todos, a todo el equipo. Nos vemos en el próximo capítulo. Así es. Hasta Bendiciones. la próxima. Bendiciones.